Era millonario y no lo sabía. Mis padres murieron cuando yo tenía apenas 8 años. Me criaron mis tíos, los mismos que me quitaron todo sin que yo lo supiera. Me prometieron que al cumplir 18 me entregarían la herencia que mis padres habían dejado. Crecí creyendo que algún día esa promesa se cumpliría, mientras trabajaba día y noche soñando con un futuro que parecía nunca llegar. Mis tíos tenían un hijo, Mauro. Él siempre fue el orgullo de la familia. Estudiaba, tenía ropa nueva, auto, viajes. Yo, en cambio, me levantaba antes del amanecer para cargar camiones y ganar apenas lo justo para comer. Nunca me quejé. Pensaba que era cuestión de tiempo, que cuando llegara mi momento todo cambiaría. No sabía que ese momento estaba siendo robado desde hacía años. Cuando cumplí 18 esperé con ilusión, pero no hubo papeles, ni abogados, ni dinero, solo silencio. Mis tíos dijeron que los trámites estaban atrasados. Pasaron los meses, después los años, y entendí que nunca planeaban darme nada. Así que trabajé más duro. Encontré empleo en una empresa enorme, una de esas que salen en las noticias por su éxito. Yo era solo un empleado más, invisible entre miles. Mauro, mi primo, también trabajaba ahí. O al menos eso decía, porque en realidad apenas aparecía. Siempre presumía de sus contactos, del dinero que tenía y de cómo la empresa lo valoraba. Me humillaba delante de todos, recordándome que yo era el chico pobre que vivía de la caridad. No sabía que, en realidad, esa empresa me pertenecía. Nadie lo sabía, ni siquiera yo todavía. Un día cualquiera, el jefe de área me llamó a su oficina. Pensé que me iban a ascender. En cambio, me despidieron. Recorte de personal, dijeron. Salí con una caja en las manos y la cabeza baja, mientras Mauro me miraba sonriendo. Fue la noche más oscura de mi vida. Caminé bajo la lluvia sin saber qué hacer, hasta que una carta me esperaba en la puerta de mi casa. Era una carta de un estudio jurídico. Decía que debía presentarme cuanto antes para hablar sobre la herencia de mis padres. Mi corazón casi se detuvo. No entendía nada. Al día siguiente fui, temblando. Un abogado me recibió con una sonrisa. Sobre el escritorio, una carpeta gruesa. Dentro estaban los papeles originales del testamento de mis padres. Todo lo que alguna vez poseyeron seguía a mi nombre. La empresa donde trabajaba había sido fundada por mi padre. Él la había dejado registrada a nombre de una sociedad, con acciones repartidas. Yo era el único heredero. Pero mis tíos, aprovechando mi edad, se habían quedado con el control y se nombraron administradores. Usaron el dinero, vendieron bienes y me hicieron creer que no tenía nada. Todo con mentiras y firmas falsas. No podía creerlo. Todo lo que había sufrido, la pobreza, las humillaciones, el hambre, todo porque ellos lo decidieron. El abogado me mostró las pruebas. Los movimientos bancarios, los autos comprados, los viajes, todo con mi dinero. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Pero también algo nuevo. Poder. Por primera vez tenía la verdad en mis manos. Esa misma noche fui a la casa de mis tíos. Me abrieron sorprendidos, como si hubieran visto un fantasma. Les mostré los papeles. Al principio lo negaron, luego se miraron entre ellos, y el silencio los delató. Les grité todo lo que había callado durante años. Mauro entró en medio de la discusión, intentando hacerse el inocente. Me dijo que no entendía nada, que sus padres solo me ayudaron. Mentira. El abogado que me acompañaba habló firme. Señores, esto va a juicio. El patrimonio fue malversado y el heredero legítimo exige restitución. Mis tíos se pusieron pálidos. Esa noche supe que el tiempo de la sumisión había terminado. Ahora comenzaba otra historia, una donde por fin yo tendría la voz, la verdad y la venganza. Los días siguientes fueron un torbellino. El abogado inició las demandas, los medios comenzaron a hablar del caso y de la misteriosa herencia desaparecida. Yo apenas dormía. Sentía una furia contenida que me impulsaba a seguir, pero también una tristeza profunda. Pensar en mis padres me partía el alma. Ellos confiaron en su familia y su confianza fue traicionada. Una tarde, mientras salía del estudio jurídico, una mujer se me acercó. Tendría unos 30 años, ojos verdes y una mirada que me resultó extrañamente familiar. Me dijo mi nombre con voz temblorosa. ¿Sos Kevin Machado? Asentí. Entonces me abrazó sin decir más. Se apartó con lágrimas en los ojos y dijo algo que me dejó helado. Soy tu hermana. No entendía nada. Pensé que era una broma, pero ella me mostró un collar igual al que tenía mi madre. Dijo que había sido adoptada poco después del accidente, que durante años buscó pistas sobre nuestra familia.
Fue una pareja amiga de mis tíos quien la había criado, y nunca le contaron la verdad. Cuando cumplió 18, empezó a investigar y finalmente me encontró por las noticias. Fuimos juntos al abogado quien confirmó con documentos lo que ella decía. Mi hermana se llamaba Clara. En los papeles originales del testamento también figuraba su nombre, pero había sido borrado en las versiones manipuladas. Mis tíos no solo me habían robado a mí, también la habían borrado de nuestra historia. Clara me contó cómo mis tíos habían tomado el control de todo después de la muerte de nuestros padres. Dijeron que yo quedaría con ellos y que ella había fallecido. Usaron esa mentira para quedarse con más bienes y esconder su rastro. Te busqué durante años, me dijo entre lágrimas. Sabía que si encontraba la verdad, te encontraría a vos también. Esa noche lloramos juntos. Era extraño, pero sentía que mi vida se reordenaba. Ya no estaba solo. Con Clara a mi lado, la lucha se volvió más clara y más fuerte. Decidimos que no solo recuperaríamos lo que nos pertenecía, sino que también limpiaríamos el nombre de nuestros padres y devolveríamos dignidad a quienes habían sido engañados por esa familia. El juicio comenzó. Los abogados de mis tíos intentaron retrasar todo, alegando que los documentos eran falsos, pero cada vez que hablaban, el abogado sacaba más pruebas: firmas adulteradas, cuentas bancarias secretas, propiedades compradas a nombre de Mauro. Los jueces no tardaron en ver la magnitud del engaño. Mis tíos estaban acorralados. Mauro dejó de ir al trabajo. La gente empezó a murmurar. El orgullo de la familia había caído en desgracia. Mientras tanto, la empresa me citó para aclarar mi vínculo. Cuando llegué a la reunión, los directivos me recibieron con respeto. El abogado presentó los documentos. La mayoría de las acciones eran mías. El silencio que siguió fue absoluto. Uno de los directivos se levantó y me extendió la mano. Bienvenido a su empresa, señor Machado. No pude contener las lágrimas. Después de tantos años, todo lo que había soñado, lo que mis padres quisieron para mí, por fin estaba frente a mí. Tomé posesión de la presidencia con Clara como mi socia. Habíamos recuperado no solo una fortuna, sino nuestra historia. El día que volví a la empresa, todos me miraban distinto. Algunos con respeto, otros con sorpresa. Pero los que me conocían desde antes, los que me habían visto barrer pisos y cargar cajas, se acercaron con una sonrisa sincera, me abrazaron. Sabían que mi victoria era también la suya. Era el comienzo de algo mucho más grande que una venganza.